Las noticias del día con César Vidal y María Durán. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a las actuales conversaciones que se están produciendo al menos entre agentes de la CIA y el gobierno cubano y que tienen como escenario México. La verdad es que hay cosas que suenan totalmente a déjà vu, a cosas que ya hemos visto. Los cubanos niegan que haya conversaciones, los americanos dejan ver, además de manera muy clara, que hay conversaciones. Las conversaciones se realizan en México en muchísimas ocasiones y luego vamos a ver lo que sale. Hay que decir, en honor a la verdad, que después de cómo ha ido evolucionando la situación en Venezuela, no es para estar esperando no ya la caída del régimen de Venezuela, sino tampoco la caída del régimen de Cuba. La gente que estaba enfervorizada, y es más que comprensible que así fuera, cuando aprendieron a Maduro, pues lógicamente esperaba que el régimen de Venezuela se iba a caer como un castillo de naipes y que después venía el de La Habana y algunos ya pensaban hasta en el de Corea del Norte. Bueno, los sueños son, que decía Calderón. Los sueños muestran lo que deseamos, que decía Catón, como señalábamos en nuestro editorial de hoy, pero luego está la realidad. Y en Venezuela enseguida nos enteramos de la realidad. Donald Trump ya nos dijo que la cuestión era el petróleo, no la libertad, ni la democracia, ni los derechos humanos. Quien se hizo con el poder no fue ni mucho menos, aunque algunos quizá lo esperaban, María Corina Machado. Donald Trump ya dijo que no tenía ningún apoyo, que el apoyo que tenía era muy poquito. Curioso si efectivamente en las elecciones la votó el 70% de los venezolanos, porque claro, pasar del 70% de los sufragios, supuestamente, a que en un momento determinado tengas muy poco respaldo popular, no deja de ser verdaderamente llamativo, como mínimo llamativo. Y, por supuesto, las relaciones que luego han mantenido Trump y Delcy Rodríguez han sido idílicas, vamos, casi amatorias. Ambos parecen estar encantados, cada uno da la versión que le parece, pero en el fondo lo único que queda claro es que las riquezas de Venezuela van a pasar a las compañías transnacionales de Estados Unidos y con un poco de mala suerte incluso los gastos los vamos a pagar los ciudadanos americanos. Aquí nos encontraríamos con la aplicación de la doctrina Trump, es decir, no esperen ustedes democracia, libertad ni derechos humanos, esperen grandísimos negocios. Y eso que se está produciendo en Venezuela y que pretende producirse en Gaza, donde en el Foro Económico Mundial el propio yerno de Trump, Jared Kushner, ya ha dicho cómo van a trocear Gaza como si fuera un pastel de boda, pues es muy posible que suceda también en La Habana. Y que efectivamente, pues finalmente la nomenclatura del régimen acepte que Estados Unidos desembarque masivamente en la isla a cambio de seguir manteniéndose en el poder, como los chavistas en Venezuela o como los amnistiados de Hamás, porque esta es la otra historia. Hamás no va a recuperar el poder en Gaza, pero los van a amnistiar a todos y parece ser que incluso los van a pensionar, que francamente no es poco teniendo en cuenta lo que sigue pasando en Gaza. Alguno dirá, bueno, no, pero esta vez la cosa cambia. Vamos a ver. Quien ahora se dirige a ustedes y lo dice con harto dolor, porque efectivamente es algo que ha vivido con enorme dolor, la perpetuación de una dictadura en Cuba. Lleva oyendo aquello de los 70, en los 80, en los 90 y luego en el siglo XXI, Fidel revienta desde hace décadas. Llegó a creer, de manera muy efímera, eso también es cierto, que en el año 1991, con la caída de la Unión Soviética, el régimen cubano se iba a desplomar. Y se lo creyó porque pasó en otros países del este de Europa. Pero al cabo de un año y pico, era obvio que el régimen cubano no se iba a desplomar. Y no se desplomó porque lo ayudara Chávez. Chávez tardó prácticamente 9 años en sustituir la ayuda de la Unión Soviética. Y durante esos casi 9 años, el régimen cubano aguantó, con dificultades, pero aguantó. Llegó Obama.
Y llegó Obama y en un momento determinado decidió optar por una política de apertura de Cuba que fuera corroyendo por dentro al régimen de tal manera que se cayera. En aquel entonces había gente que pensaba que el régimen podía caerse enseguida. Quien ahora se dirige a ustedes en un programa de televisión en que le preguntaron cuánto cree usted que va a aguantar el régimen, pues quien ahora se dirige a ustedes dijo no menos de 10 años. Estaríamos hablando de que ahora en el 26 sería lo no menos que iba a aguantar el régimen. Parece ser que no me equivoqué tampoco en esa ocasión. Y luego, por supuesto, ha habido otras ocasiones, como hace casi 5 años, cuando se produjeron unas manifestaciones masivas dirigidas desde el sur de la Florida, que no se engañe nadie. En el momento en que las autoridades de la isla suprimieron el Internet, se acabaron las manifestaciones porque ya no se podían dirigir desde el sur de la Florida, y aquello que era un antes y un después, pues han pasado casi 5 años y la cosa sigue igual. ¿Quiere esto decir que es imposible que caiga el régimen de La Habana? No, no es imposible, no es imposible, pudiera caer. Está en una situación económica dificilísima y efectivamente pudiera caer. Pero puede aguantar y puede sobrevivir. Y no está nada claro que vaya a caer ya. Esto es algo que no se puede cegar los ojos. Y hay una serie de aspectos en ese sentido que merece la pena reconsiderar. Primero, la oposición cubana no es una oposición centralizada. Hay multitud de grupos, multitud de personajes, multitud de ONGs. Es más, es que no para de llegar gente de la isla y la gente que llega de la isla inmediatamente crea su propia entidad de oposición. Esa es la realidad. Si en el caso de la oposición venezolana, que más o menos, posiblemente más que menos, estaba centralizada y unida, y de pronto te dicen que no tiene un respaldo popular y que aquí lo que vamos a hacer es negocios, empezando por el petróleo, pues en el caso de Cuba, a ver qué opositor en estos momentos de los que vive en Miami puede decir que tiene un respaldo en la isla que es superior al que tiene María Corina Machado en Venezuela, porque no hay ninguno. No hay ninguno. Eso es así de obvio. De manera que uno de los problemas es, bueno, pues vamos a saber esta gente cómo se reparte todo. Y mientras que no existe un plan del día después, quién va a llegar al poder, quién va a organizar un gobierno provisional, etcétera, 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 sí existen ya una cantidad de planes para hacer negocios en Cuba verdaderamente espectacular. De nuevo, los negocios por delante de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Y en este sentido, que Cuba acabe como Gaza o que Cuba acabe como Venezuela, pues no es imposible. Seguramente es lo más posible. Alguno dirá, bueno, pero por lo menos si efectivamente hay un desembarco de las compañías multinacionales, la gente va a vivir mejor. Sí, pero sí en el sentido de que efectivamente se produciría un cierto desarrollo económico, habría trabajo, etcétera, etcétera. Pero a esto tienen que unir que al menos durante los primeros años, no las primeras semanas ni los primeros meses, los primeros años, se produciría un repunte de la inflación verdaderamente desconocido para los cubanos. Y se produciría precisamente porque empezaría a circular el dinero. Y entonces la gente ganaría más, pero es posible que efectivamente tuviera enormes dificultades porque los precios se dispararían. Y por supuesto, si alguien piensa que las compañías americanas les van a pagar a los cubanos de la isla como a los americanos de Estados Unidos, es que no se han molestado ni siquiera en ver lo que pagan a los cubanos del sur de la Florida. Y esta es una realidad. Y no es que quien ahora se dirige a ustedes pretenda ser un aguafiestas o amargarle el dulce a nadie. Es que simplemente ve las cosas como son, analiza las cosas como son y procura entender la realidad como es. Y luego, pues en muchísimas ocasiones, aunque sea muy triste y aunque quien ahora se dirige a ustedes sea el primero en lamentarlo, una cosa es aquello que vemos en los sueños porque lo ansiamos y lo deseamos, y otra cosa es lo que despiertos tenemos delante de la vista.
De eso hablábamos hoy en nuestro editorial, pero tenemos que entrar ya en el boletín informativo y tenemos que entrar en el boletín informativo, como siempre, por el segmento de España, con una noticia bastante escandalosa, pero que demuestra que a fin de cuentas las cosas son como son y no como las soñamos. Y es que el antiguo asesor de Pedro Sánchez, el camarada Salazar, que está acusado de acoso sexual, pero además de poliacoso sexual. Este sujeto debía ser un pulpo de mucho cuidado, pues está en la campaña de Pilar Alegría. Porque Salazar seguramente era un baboso y era un tocón, pero al mismo tiempo es un tipo, bueno, se supone que decorosamente competente a la hora de plantear las elecciones. Y entonces está en el equipo electoral de Pilar Alegría, que es la candidata del Partido Socialista a la presidencia de Aragón. No aparece oficialmente, pero a través de una consultora privada, para que no se note mucho, pues efectivamente se ha dedicado a ver cómo organizaba toda la campaña electoral de Pilar Alegría. Todo esto compartiendo el diseño estratégico con Juan Francisco Serrano, que es este personaje que fue un desastre cuando dirigió Correos, que fue la mano derecha de Santos Cerdán, que ahora mismo está en prisión preventiva, y que ha sido el enviado de Zapatero para ayudar a la fontanera de la Moncloa, a Leire Martínez. Es decir, esto es algo verdaderamente de campeonato. Y por cierto, el Salazar de Marras ayer en el Senado negaba las denuncias de sus compañeras del Partido Socialista y llegó a decir que, bueno, que se había retirado de la política para centrarse en la vida familiar. Bueno, se ha retirado tanto de la política que es quien está diseñando la política electoral de Pilar Alegría para las próximas elecciones en Aragón. O sea, esto es algo fantástico. Y es que al final, esto de los acosadores, pues resulta que va por barrios. Si en un momento determinado ves la posibilidad de acusar a Julio Iglesias, con razón o sin ella, pero eso te permite lanzar tu medio de comunicación y lanzar un mensaje, pues lo haces. Pero luego de pronto aparece alguien que forma parte de la cúpula de un partido y además un partido que se jacta de ser feminista, y entonces primero no lo expulsas del partido ni mucho menos. Segundo, intentas darle un pesebre para que siga viviendo. Y tercero, pues se descubre la inmensa hipocresía, pero verdaderamente gigantesca, que hay en ciertos barrios. No solo en este tema, no nos vamos a engañar, en muchísimos otros. En cualquier caso, nosotros examinamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Buenas tardes, César. Es viernes 6 de febrero, ya terminamos otra semana de noticias con nuestros oyentes. De nuevo, una semana maravillosa en su compañía. Lo hacemos hablando del Partido Socialista, a nadie le extraña, ¿verdad? El exasesor de Pedro Sánchez y dirigente socialista Paco Salazar, acusado de acoso sexual por varias compañeras del PSOE, ha trabajado en la sombra, desvela en exclusiva el ABC, en la campaña electoral de Pilar Alegría en Aragón. Ya saben que este domingo 8F hay elecciones en esa comunidad. Pese a no figurar oficialmente Salazar en el equipo de la candidata, ha viajado en varias ocasiones a Zaragoza durante los últimos meses para participar en tareas de asesoramiento estratégico, según fuentes de la campaña. Salazar, que fue una figura clave en el aparato del partido y en el entorno directo del presidente del gobierno, se ha mantenido alejado de los focos desde que trascendieron las denuncias internas por acoso sexual que él niega tajantemente. En su momento ya aseguró que su retirada de la primera línea política obedecía exclusivamente a motivos personales y familiares. Ayer lo volvió a decir en el Senado. Sin embargo, su implicación en la campaña de Alegría revela que su actividad política no se ha interrumpido. El exdirigente socialista ha desarrollado estas funciones de asesoramiento a través de una consultora privada que ni siquiera está a su nombre y que le ha permitido así colaborar sin aparecer formalmente vinculado al PSOE. Desde esa estructura ha participado
en labores de análisis electoral, definición de estrategia y elaboración de mensajes, convirtiéndose en uno de los perfiles que ha trabajado tras bambalinas en el diseño de la campaña. En esa consultora comparte funciones con Juan Francisco Serrano, ex mano derecha de Santos Cerdán, durante su etapa como secretario de organización del PSOE. Les hablábamos ayer de él porque fue el enviado de José Luis Rodríguez Zapatero para hablar con Leire Díez tras la salida de esta de la cárcel. Es el amigo íntimo de Sánchez que también presidió y arruinó Correos. Ambos, Salazar y Serrano, han mantenido contactos continuos con el entorno de Pilar Alegría y han estado implicados en decisiones clave del planteamiento electoral, según las fuentes de ABC. Bueno, y hablábamos antes de Zapatero y de cómo sigue zascandileando y emporcando la política española, pero no crean ustedes que solo la política española, porque es que resulta que se da la circunstancia de que viaja, no va a viajar, ha ido a Venezuela a apoyar a Delcy Rodríguez. Es algo verdaderamente estupendo, verdaderamente magnífico. Se va a presentar una ley de supuesta amnistía para los presos políticos. Vamos a ver lo que dura esto, cómo va y cómo se articula. Y entonces Delcy Rodríguez se ha traído a Zapatero para que quede claro que, en fin, Zapatero es un personaje de confianza porque ha sido presidente del gobierno de una nación aliada de los Estados Unidos, sigue teniendo un peso bastante relevante en la internacional socialista y entonces se lo trae para que dé una sensación de que efectivamente, bueno, pues es un personaje serio, un personaje que apoya este enjuague que estamos haciendo con el respaldo y la presión de la Casa Blanca en Venezuela. ¿Cómo estará la cosa con Zapatero, que después de lo que hemos estado contando estos días del rescate de Plus Ultra y de las comisiones que se llevó, o si ustedes lo prefieren, de esos informes que no existen, pero por los que se llevó centenares de miles de euros, pues la verdad es que no ha aparecido en la campaña de Aragón? A Zapatero la campaña de Aragón siempre castigaba a los aragoneses apareciendo por ella, diciendo unas necedades pues propias de Zapatero, con la gente entusiasmada o fingiendo que se entusiasmaba escuchando tanta estupidez junta, pero aquí en este caso han preferido que no apareciera mucho por todo lo que va saliendo del asunto del rescate del Plus Ultra. Y seguramente Zapatero intentará relanzar su imagen con este acto enésimo de sometimiento, nada barato, también hay que reconocerlo, a los dictados del régimen chavista, que no parece que se vaya a caer, no da la sensación. Puede que saquen a los presos a la calle, lo cual sería mucho mejor hoy que mañana, pero así sensación de que eso se va a caer, de que van a acabar en la cárcel los responsables de las torturas, de las detenciones ilegales, de los asesinatos políticos, como que no, como que no. Ahora, petróleo sí. Oil, que le dijo Donald Trump a Lindsey Graham. El expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero viajó este jueves a primera hora de la mañana a Caracas en un desplazamiento organizado con la máxima discreción. El objetivo de su viaje es participar en un macroacto público convocado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para anunciar la creación de un comité de transición y escenificar la presentación de una ley de amnistía general para presos políticos que ya ha comenzado a debatirse en la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo. Esta ley de amnistía es una exigencia de Estados Unidos. La presencia de Zapatero en este acto no es casual. Delcy Rodríguez busca otorgarle de nuevo un papel central como mediador internacional en el proceso político venezolano, incluso tras conocerse las fricciones entre ambos, en un momento especialmente delicado tras la intervención impulsada por Estados Unidos a comienzos de enero y el inicio de la fase de transición en el país. La invitación fue personal y reservada y el viaje se ha intentado mantener en secreto para reforzar el impacto político del anuncio previsto en Caracas. El expresidente español pretende aprovechar este escaparate para reivindicarse como mediador, para poner en valor su papel en el diálogo con el régimen de Maduro y al mismo tiempo intentar recomponer su imagen pública tras las informaciones que no dejan de vincularlo con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Zapatero ha negado de forma tajante haber cobrado comisiones y se ha desvinculado del empresario Julio Martínez Martínez, su presunto testaferro detenido en una operación policial
y aún así sus explicaciones no han servido para demasiado. Han generado inquietud interna en el PSOE, donde se percibe nerviosismo por la relación entre Martínez y Zapatero. De hecho, Zapatero ha reducido notablemente su exposición política en España y ha desaparecido de los actos de campaña en Aragón, cuando ha participado en todas las campañas socialistas de los últimos años. En este momento, el protagonismo que ahora le quiere conceder Delcy Rodríguez actúa para él como un salvavidas político y personal, y él cree que le va a permitir volver al centro del escenario internacional como intermediario clave en Venezuela. El acto en Caracas, como decimos, busca escenificar avances en el diálogo político y la futura ley de amnistía, que excluiría, eso sí, delitos graves como homicidios, narcotráfico o violaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, Zapatero intenta reforzar su papel de figura útil para el chavismo en un momento en que su influencia en la política española no pasa por su mejor momento. Bueno, y finalmente el gobierno y la SEPI han conseguido que al final no se compre la empresa de Escribano, la empresa familiar del presidente de Indra, por considerar que efectivamente aquí lo que hay es absolutamente un conflicto de intereses que existe, pero conflicto de intereses que no se aprecia en infinidad de casos en España. La fusión, que era una fusión que se valoraba en 2.000 millones de euros, pues evidentemente planteaba problemas porque es que Indra iba a comprar la compañía del presidente de Indra, lo cual es muy descarado. Pero seguramente este elemento descarado no era el que más le preocupaba al gobierno. Lo que le preocupaba es que si se producía esa situación, dejaba de ser un accionista totalmente central en el funcionamiento. Y claro, eso no podía ser. Lo que está ahora en el aire es si efectivamente Ángel Escribano va a seguir al frente de Indra después de que Indra no le ha comprado la empresa, porque ahí el gobierno ha puesto pie en pared, o si por el contrario, pues bueno, él va a seguir, pone la cara de cemento y a otra cosa mariposa, que por cierto es lo que hace el presidente del gobierno todos los días, no nos vamos a engañar. Y ya se da por hecho, por caso cerrado, el gobierno ha decidido dar marcha atrás en su respaldo a la compra de Escribano, la empresa familiar del presidente de Indra, Ángel Escribano. Era una operación que estaba cerrada desde diciembre y que había sido aprobada por el Consejo de Administración de la compañía. La fusión, ya les contamos ayer que estaba valorada en 2.000 millones de euros, despertaba recelos desde el inicio por el evidente conflicto de interés que supone que Indra adquiera la compañía de su propio presidente. Hace 4 años, Escribano estaba tasada en unos 100 millones de euros, pero el auge del sector de defensa y la gestión del presidente de Indra habrían reforzado la percepción de que la operación podía tener sentido empresarial. Escribano fabrica estaciones de armas para buques y blindados, un área donde Indra no estaba presente, lo que habría permitido a la empresa española reforzar su posición como campeona nacional de defensa y competir con otros líderes del sector europeos. Pese a la lógica industrial, el gobierno y la SEPI, principal accionista de Indra, han decidido que la operación no se realice. Según fuentes de las negociaciones, la propuesta de adquirir el 51% de la empresa familiar fue rechazada por los Escribano, que no estaban dispuestos a renunciar, lógicamente, a la mayoría de su compañía. Además, la fusión habría relegado al Estado a la posición de segundo accionista, con un porcentaje cercano al 20%, mientras que Ángel Escribano mantendría entre el 25 y el 27%. Esta decisión del gobierno también reabre la posibilidad que él negaba ayer de relevar a Ángel Escribano de la presidencia de Indra, una medida que agrada a accionistas minoritarios como Manuel Revuelta y a economistas que eran críticos con la operación. Entre los problemas señalados se incluyen la posible concertación de varios grandes accionistas y la obligación de lanzar una oferta sobre el 100% de la compañía según la normativa de OPAS, además de impugnaciones por infracción de buen gobierno que podrían retrasar o alterar la operación. Aunque Indra ha remitido un comunicado a la CNMV señalando que el análisis de la posible integración con Escribano sigue en curso, lo cierto es que la operación ya está descartada, dejando en evidencia las tensiones entre la empresa, su presidente y el gobierno que lo eligió. Esto abre un escenario de incertidumbre sobre el futuro de la compañía en el sector de defensa que el gobierno pretende seguir controlando y que quería convertir en líder mundial. Bueno, y Pedro Sánchez, que ha decidido que las próximas elecciones las gana.
y que tiene más de un año para terminar de practicar una estrategia que le permita ganarlas y que ha regularizado bueno, seguramente va a andar más cerca de los 800.000 ilegales que del medio millón de ilegales, y luego vendrá toda la cuestión del reagrupamiento familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues Pedro Sánchez, que no repara en gastos, por supuesto, gastos que se cubren con ese dinero que los buscabonus, la banda de ladrones, que los llamó el Financial Times, les roba a los españoles, pues ha decidido que va a ir también por otro terreno. Está la regularización de centenares de miles de ilegales, está el jugar con las pensiones de la manera más demagógica para que efectivamente los pensionistas voten en masa al Partido Socialista. En Aragón ha sido fantástico porque en esas llamadas telefónicas de propaganda electoral hay una donde habla de que si el Partido Popular gobierna te bajan la pensión, lo cual para muchos pensionistas pues es bastante claro, ¿no? Incluso ha habido alguna persona que vive del dinero que le da el Partido Popular hablando de la dictadura del pensionariado, ¿no? O sea, resulta que los pensionistas, si votan lo que nosotros queremos y para lo que a mí me paga el Partido Popular, pues entonces son fantásticos. Y si no, pues habría que aplicarles la inyección letal, a ver si descargan las cifras de las pensiones. Hay gente que es así, no tiene principios, tiene ansias de dinero. Y entonces sus opiniones, que a veces desconciertan a quienes los ven o los escriben o los escuchan, se entienden perfectamente cuando se ve que donde un ser humano normal tiene el corazón, ellos tienen una caja registradora. Y en este sentido, Pedro Sánchez, que no está dispuesto a perder, va a modificar el ingreso mínimo vital, el IMV o la paguita, como la llaman algunos. En virtud de la modificación, los beneficiarios van a poder mantener esa ayuda aunque aumenten sus ingresos laborales, con lo cual efectivamente se convierte de manera todavía más literal en una paguita que te complementa el sueldo, lo cual es fantástico. Si tú tienes, por ejemplo, con la cantidad con la que ahora cobras el ingreso mínimo vital, te suben tus ingresos anuales hasta 6.000 euros, la vas a seguir percibiendo. Que te suben más de 6.000 euros, te descuentan una parte proporcional y vas a poder compartir el salario que te paguen, miserable en España en muchísimos casos, porque claro, llegan centenares de miles de ilegales y los acomodan como puedan, pues esto acaba creando, dado que son el ejército de reserva del proletariado, como lo llamaba Marx, pues una situación de salarios miserables. Pero no te preocupes, porque si tienes un salario miserable, el gobierno te va a dar un complemento que es el ingreso mínimo vital. ¿Y cómo se paga el ingreso mínimo vital? Pues hombre, movilizando a través de bonus a esa banda de ladrones, como dijo el Financial Times, que es la agencia tributaria. Ellos te roban más a ti y entonces de esta manera Pedro puede ser más generoso con el ingreso mínimo vital. Por supuesto, no nos engañemos con el dinero de los demás, y de esa forma, pues gana las elecciones a la vuelta de un año y pico. Vamos, si la ecuación está clarísima. Luego dirán, bueno, pero es que las encuestas, vamos a ver, las encuestas no tienen en cuenta dos cosas. Primero, que no preguntan a los inmigrantes y menos a los inmigrantes ilegales. De manera que ese es un voto muy importante que en las encuestas no aparece. Y segundo, que muchísima gente niega que vota al Partido Socialista, porque le da vergüenza. Y lo va a votar, porque ahí está el ingreso mínimo vital u otro tipo de prebendas. Pero no va a reconocer que vota al Partido Socialista porque sabe que ahora está mal visto. Igual que hubo una época en que estaba mal visto decir que se votaba al Partido Popular. Y esta es la realidad, y luego ya vamos a ver lo que pasa.
El gobierno ha dado un giro importante al ingreso mínimo vital, transformando su naturaleza y consolidándolo como un complemento salarial estructural. A través de un Real Decreto ha modificado el sistema de incentivos al empleo aprobado en 2022 y se va a permitir que los beneficiarios del IMV mantengan la ayuda incluso cuando sus ingresos laborales aumenten significativamente. La medida se presenta por parte del gobierno de Sánchez como un incentivo al empleo, pero en la práctica ha reforzado el papel político del ingreso mínimo vital en un momento de desgaste electoral brutal para el Partido Socialista. Se espera el peor resultado de su historia el domingo en Aragón. Este cambio clave establece que hasta 6.000 euros anuales de incremento salarial no van a afectar a la cuantía de la prestación y a partir de ese límite solo se va a descontar parcialmente el excedente. Esto significa que trabajar más ya no implica perder la ayuda, tampoco ganar más, y que en muchos casos los beneficiarios van a poder combinar salario y prestación durante periodos prolongados. El Ejecutivo ha justificado la medida como una simplificación técnica que corrige las dificultades del sistema anterior, que dicen desincentivaba la aceptación de empleos por temor a perder la ayuda, que es exactamente lo que ha hecho desde el principio y lo que se pretendía con su aprobación. En la práctica, el ingreso mínimo vital nunca ha sido una red de seguridad temporal, es un subsidio compatible con el empleo precario, complemento directamente a los salarios bajos que el mercado no cubre. Esto en unos casos, en otros simplemente es una paga generosa para gente que decide no trabajar. Esto plantea problemas de sostenibilidad y de equidad, ya que hay trabajadores con ingresos similares que pueden percibir rentas muy distintas si pueden acceder al IMV o no. Y además esto incentiva especialmente los empleos parciales y mal remunerados, mientras que saltar a trabajos mejor pagados no resulta rentable a quienes pueden perder progresivamente la ayuda. El coste presupuestario del nuevo diseño es mayor, lógicamente, al permitir que más beneficiarios mantengan la prestación mientras trabajan y dificulta la evaluación del ingreso mínimo vital como herramienta de inserción laboral. Yo diría que la anulan. Incluso al mismo tiempo llega en plena precampaña electoral y campaña electoral en Aragón, reforzando el mensaje de que trabajar no penaliza y consolidando el ingreso mínimo como instrumento de rentabilidad política. La reforma refleja además la estrategia del Gobierno de priorizar medidas de impacto inmediato y comunicación fácil frente a cambios estructurales en el mercado laboral. El Gobierno, una vez más, no aborda los bajos salarios o la precariedad, sino que opta por un Estado que complementa rentas de manera directa, que subsidia a quienes no trabajan y que normaliza un modelo donde el empleo por sí solo no garantiza ni poder mantenerse ni salir del sistema de ayudas. Y nos vamos a la información internacional y concretamente nos vamos a Moscú, donde Vladimir Alexeyev, el subdirector del GRU ruso, ha sido objeto de un atentado terrorista. Parece ser que el agresor le disparó desde un edificio y luego se dio a la fuga y, por supuesto, aquí las autoridades rusas han empezado la investigación ante lo que ha sido un intento fallido de asesinato. Alexeyev es un personaje bastante relevante dentro de los servicios de inteligencia rusos. Ha sido subdirector del GRU desde el año 2011. En el 2017 lo condecoraron con la Orden de Héroe de Rusia por la intervención en Siria y se le ha acusado de que en 2018 fue el que intentó envenenar a Sergei Skripal y a su hija. No está nada claro si a Sergei Skripal lo intentaron envenenar de verdad. No está nada claro que efectivamente fueran los servicios rusos. Pero bueno, se ha dicho lo de Alexeyev. Claro, esto se está utilizando enormemente como prueba de que en un momento determinado tú puedes entrar hasta Rusia perpetrando atentados terroristas de manera impune. Que ya sea eficaz, además, es otro cantar. Pero esto es mucho decir, esto no cambia la situación en el frente ucraniano, ni muchísimo menos. Y sobre todo no cambia la manera en que lleva años robándonos a manos llenas un canalla que además es un vendepatrias y es un dictador y es un liberticida que se llama Zelensky. Del que se podría decir, como decía Roosevelt, de Somoza, que es un hijo de perra, pero eso sí, es uno de nuestros hijos de perra.
Vladimir Alexeyev, subdirector del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia, el GRU, ha sido hospitalizado en las últimas horas tras resultar herido a primera hora de este viernes en un intento de asesinato contra él en Moscú, donde ha sido tiroteado por un agresor de momento no identificado. Lógicamente se lo está buscando. Los hechos ocurrían en un edificio residencial de Vokolanovsk, en la capital rusa, cuando una persona abría fuego contra el teniente general antes de huir del lugar. Las autoridades rusas han abierto un caso por intento de asesinato y posesión ilegal de armas, mientras que investigadores y forenses ya trabajan en la zona. Se están revisando grabaciones de cámaras de seguridad y se está interrogando también a testigos para intentar identificar al responsable. Por el momento no se han dado detalles sobre la gravedad exacta de las heridas de Alexeyev. Alexeyev ocupa desde 2011 el cargo de subdirector de la Oficina Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, el GRU, y es una de las figuras más relevantes de la inteligencia militar rusa, así como de gran confianza e importancia para Vladimir Putin. En 2017, de hecho, fue galardonado con el título de Héroe de Rusia por su papel en la intervención de Moscú en la guerra civil en Siria, donde coordinó operaciones militares desde el año 2015. Su carrera ha estado marcada por las sanciones internacionales. Estados Unidos y la Unión Europea le impusieron medidas restrictivas en 2016 y 2019, respectivamente. La Unión Europea le sancionó por su supuesta implicación en el envenenamiento con un agente nervioso de Sergei Skripal y su hija Yulia en 2018, un ataque que generó muchas condenas internacionales y tensiones con Reino Unido, ya que ahí fueron envenenados. El atentado contra Alexeyev se produce en un momento de muchísima tensión internacional por esas negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Pone de nuevo de relieve la vulnerabilidad de altos mandos militares rusos en su propio territorio. Las investigaciones continúan mientras Moscú intensifica la búsqueda del atacante y analiza posibles implicaciones políticas o de seguridad tras este atentado. Y nos desplazamos de Rusia al Pacífico, donde Estados Unidos ha matado a 2 personas que iban a bordo de una embarcación en el marco de la denominada Operación Lanza del Sur, que se supone que combate el narcotráfico y el terrorismo, que lo combate en contra de la legalidad internacional. Y, por cierto, que ha dado muerte ya a más de un centenar de personas en una treintena de operaciones hasta la fecha. ¿Y por qué decimos esto? Pues miren ustedes, porque es muy sencillo. Primero, Estados Unidos no tiene ninguna autoridad, como no la tiene ningún país, para dedicarse a hacer este tipo de operaciones en alta mar. Esto es totalmente contrario al derecho internacional y totalmente contrario al derecho del mar. En realidad, de acuerdo al derecho del mar, esto sería una acción de piratería. Así de claro y así de evidente. Segundo, desde luego no existe ninguna autoridad para abatir a las personas que van en un barco, por mucho que se sospeche que pueden ser terroristas o narcotraficantes o lo que sea, existe una autoridad para intentar aprehenderlos, para utilizar la fuerza en caso de que se produzca una resistencia y para luego llevarlos ante un juez. Pero para matarlos así a sangre fría no existe ninguna autoridad. Esto es un crimen de acuerdo al derecho internacional y, en fin, y de acuerdo al derecho del mar. Suponemos que habrá quien saque pecho. Es muy posible que aquí lo que se quiera señalar es Delcy, no te me desvíes y sigue aflojando el petróleo, porque ya ves que yo puedo seguir utilizando la fuerza, pero esto es absolutamente inaceptable y no tiene justificación ninguna. Incluso en el caso de que fueran narcotraficantes o fueran terroristas, que no sabemos si lo son, porque nunca los identifican, pero incluso en ese caso, esta no es la manera legal de actuar. Habría que aprender el barco y entonces ya veríamos a ver lo que pasaba. Bueno, si la idea es que efectivamente la ley del más fuerte, la ley de la selva, es la que hay que respetar, pues realmente la gente no se imagina de las consecuencias tan terriblemente graves que esta conducta entraña. Termino la semana contándoles que el ejército de Estados Unidos ha confirmado la muerte de 2 personas a bordo de una embarcación atacada en aguas del Pacífico en el marco de su operación Lanza del Sur, que según Washington tiene como objetivo
combatir el narcotráfico y a grupos considerados terroristas. Según el Mando Sur del Ejército, los fallecidos eran narcoterroristas y no se han registrado bajas entre las fuerzas estadounidenses. El bombardeo se ordenó por parte del comandante del Southcom, el general Francis Donovan, y se trata del segundo ataque de este tipo en 2026 contra embarcaciones que, según el ejército estadounidense, son narcolanchas o narcobarcos que transitan por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participan en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas. La Operación Lanza del Sur, la conocen aquí sobradamente, se la hemos contado. Se iniciaba en septiembre de 2025, abarca tanto el Pacífico como el Caribe. Desde entonces, más de 100 personas han muerto en más de 30 operaciones contra supuestas narcolanchas, convirtiéndose en un programa recurrente de acción militar para interceptar embarcaciones y desmantelar estructuras de narcotráfico. Cada acción, según Estados Unidos, busca neutralizar a miembros de organizaciones señaladas por el Departamento de Estado y proteger el flujo legal en el comercio marítimo regional. La estrategia estadounidense ha generado preocupación entre países vecinos, ya que las operaciones se realizan en aguas internacionales y en zonas donde suele haber presencia de civiles. Sin embargo, el Southcom asegura que sus ataques son precisos, que los objetivos se identifican con antelación mediante inteligencia satelital y marítima. El general Donovan ha destacado que estas operaciones buscan frenar la expansión de las redes criminales y reducir el impacto del narcotráfico en América Latina, insistiendo en que Estados Unidos actúa para mantener la seguridad en rutas marítimas estratégicas. Pese a las críticas, la Casa Blanca ha defendido la continuidad de esta operación, argumenta que se trata de una medida preventiva y de disuasión frente a grupos que combinan tráfico de drogas con actividades terroristas. Incluso Trump ha tenido que dar explicaciones en el Parlamento, ya que los demócratas intentaron prohibirlas. Con este último ataque, la Operación Lanza del Sur confirma su carácter sostenido en el tiempo y demuestra que Washington piensa seguir interviniendo directamente en el combate contra las redes criminales en el Pacífico y el Caribe, reforzando incluso su presencia militar en las rutas marítimas claves de la región. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta el lunes de la semana que viene, Dios mediante. Es todo por hoy, César, y por esta semana. Muy feliz fin de semana a todos. Yo os sigo escuchando, ya que aquí nunca se descansa con este equipazo. Nos oímos ya el próximo lunes. Un fuerte abrazo a todos hasta entonces. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se dibuja sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que con paso firme y decidido se dirige hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano a la realidad económica internacional. Hoy anunciándonos lo que va a ser el gran reseteo de este fin de semana en cesarvidal.tv. De manera que ya lo saben, no se nos vayan, regresamos enseguida con don Lorenzo y luego nos vamos con el resto del programa a cesarvidal.tv y emisión en abierto.